Evaluación. Para hacer una aproximación contextual, toda actividad humana supone evaluación. La evaluación puede considerarse una de las necesidades humanas más relevantes del individuo. La evaluación consiste en dar atribución o determinación del valor de algo o alguien. Determinación del valor. ¿Y qué es el valor? Es aquella característica que tiene importancia o que tiene relevancia para alguien. Quiere decir que para todas las personas tienen distinto valor las cosas, los objetos, el clima, el ambiente. Todo es sujeto de evaluación. A nivel educativo, la evaluación se da a los resultados, objetivos o competencias de aprendizaje. ¿Qué formas de evaluación hay? Existen dos clasificaciones, por sus agentes y por su función. Por sus agentes, autoevaluación cuando uno mismo, ya sea el estudiante, el administrativo o el docente, se califica, se evalúa. Una coevaluación cuando sus semejantes evalúan a la persona, es decir, sea entre compañeros, docentes o estudiantes. Y una heteroevaluación es cuando una persona distinta a las funciones que realizas es quien te evalúa. Por su función puede ser diagnóstica. La diagnóstica es la parte inicial. Con esta identificas las características de los participantes, intereses, expectativas y también del contexto, las posibilidades y limitaciones. Formativa. Provee información del progreso, indica los puntos críticos y optimiza y mejora los programas. La sumativa es cuando se valora el logro de los objetivos, cambios producidos, ya sean previstos o no. Etapas de la evaluación. La primera etapa es la recogida de información, que puede ser o no instrumentada. La segunda parte es el análisis y juicio sobre los resultados de ese análisis. Y por último, la toma de decisiones. Una vez que en el sílabo has determinado los contenidos y las actividades, como habíamos mencionado, en el sílabo existen las actividades asistidas por el docente, ya sea la docencia asistida y el aprendizaje colaborativo. Teníamos las prácticas de aplicación y experimentación y el aprendizaje autónomo. Cuando estamos a nivel universitario y hay estas características que tienen que ser evaluadas, este es un porcentaje que más o menos se considera coherente para la evaluación, ¿no? A la docencia asistida, un 40%, al aprendizaje colaborativo, un 20%, haciendo un total del 60% a las actividades con el docente, un aprendizaje autónomo al 20% y las prácticas de aplicación y experimentación, un 20%. ¿Qué también se puede evaluar? También se puede evaluar al recurso humano en general, ¿no? Al docente, al estudiante, al administrativo, a los recursos tecnológicos, al internet, a la plataforma, al proyector, a los materiales, tanto a la bibliografía, folletos, libros, manuales, revistas, textos. Entonces, todo es sujeto de evaluación, pero se tiene que determinar qué evaluación tiene que mostrar evidencia para los fines del proceso de la enseñanza-aprendizaje y también con fines de acreditación. ¿Qué técnicas e instrumentos se utilizan para la evaluación? Existen las no formales, que son observaciones espontáneas, conversaciones, diálogos, preguntas de exploración. Por ejemplo, cuando estás conversando con un estudiante, estás hablando con ellos o estás observando el comportamiento, tú ya los estás evaluando. Las semiformales es con ejercicios y prácticas realizadas en clase. Y las formales es con una observación sistemática, pruebas o exámenes o pruebas de ejecución. Medición de la evaluación. Cuando vamos a medir la evaluación, ya es la asignación de números a las características o atributos de los objetos, personas o procesos que van a ser medidos, de acuerdo con las reglas y parámetros o criterios establecidos previamente. Es un proceso descriptivo mediante una representación numérica de acuerdo a un instrumento o regla de medida. Entonces, la medición de la evaluación es cuando ya se asigna un número a estas características. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación?
Puede ser de selección, cuando se identifican a los mejores sustentantes para ingresar a un programa académico. De egreso, cuando se identifican los conocimientos y habilidades que logran los sustentantes al concluir un proceso formal de instrucción. De diagnóstico, cuando informan sobre los conocimientos, habilidades y competencias que han adquirido los sustentantes en un punto del trayecto educativo. De acreditación, cuando reconocen si los sustentantes adquirieron los conocimientos y las habilidades equivalentes a los que tienen los estudiantes que cursaron un nivel educativo. Y de certificación, cuando examinan si los sustentantes cuentan con un repertorio actualizado de conocimientos y habilidades considerados como esenciales para la práctica profesional. Propiedades de la evaluación. La evaluación tiene 3 propiedades. La primera es objetividad. Es la independencia que tiene el instrumento respecto a la persona que lo aplica o califica. Quiere decir que el resultado de la evaluación no debe depender de la persona, de los sentimientos, emociones o el contexto en que se está aplicando. Quiere decir que el instrumento debe ser objetivo, certero en su calificación. Válido es la congruencia que existe entre lo que se planeó medir y lo que se está midiendo. Confiabilidad. Los resultados deben ser estables y consistentes. ¿Cómo se planifica una evaluación? Lo primero es cuando uno se pregunta ¿qué evaluaré? Es decir, el objeto. Pueden ser los aprendizajes, competencias y actitudes que se evaluarán en la unidad. ¿Para qué evaluaré? ¿Qué es la finalidad? Para que nos sirva la información que recolectemos, observar el estado inicial, el progreso o el nivel alcanzado. ¿Cómo evaluaré? Que ese es el modelo de evaluación. Cuando se selecciona la técnica o procedimientos con que se evaluará. ¿Con qué? Hace referencia a los instrumentos que se van a seleccionar para la evaluación. ¿Cuándo? Es el momento, es decir, cuando se precisa el momento de la aplicación de los instrumentos. Y ahora sí pasamos a la elaboración de reactivos. Un reactivo es un examen de atributo mental, es una unidad de medida con un estímulo y una respuesta preestablecida, de la cual se puede inferir el desempeño del estudiante, ya sea los conocimientos, habilidades o valores. Sugerencias en elaboración de reactivos. El reactivo debe ser cuidadosamente construido, como base para conocer el logro de objetivos de aprendizaje. La redacción y el formato del reactivo influyen ampliamente en la perspectiva psicológica de los estudiantes, así como en la ansiedad o en la motivación. ¿Qué elementos tiene que contener el reactivo? 1. La base. Es el enunciado incompleto o en forma de pregunta al cual debe responder el sustentante. La respuesta correcta. Opción que responde a la base del reactivo. Distractores, que son las opciones incorrectas que se aproximan a la respuesta correcta con el objetivo de distraer al sustentante. Quiere decir que un distractor no puede ser desenfocado o no se puede tomar como algo de un tema distinto. Tiene que ser del mismo tema que se está tratando, pero que no sea la respuesta. Justificación. Son explicaciones que dan sustento a cada una de las opciones de la respuesta. ¿Qué aspectos técnicos? 1. Evitar la repetición innecesaria de palabras, tanto en la base como en las opciones de respuesta. Las opciones de respuesta deben ser menos extensas que la base, salvo que el contenido lo requiera. ¿Cómo validas el reactivo? Esta parte es muy importante. Los ítems son sometidos a una valoración cualitativa, asignado a un grupo de 2 o 3 expertos, que podrían ser los otros docentes de la misma área con la que están trabajando. A través de las rúbricas se determina si hay relevancia, pertinencia y complejidad, así como la corrección lingüística correspondiente. Quiere decir que van a tener que analizar cada pregunta y saber si esta pregunta está respondiendo a los objetivos de aprendizaje del sílabo, si tiene
correspondencia y si es que las respuestas que se está dando a cada ítem guardan relación con lo que realmente se está preguntando. Características de los reactivos. Implican conocimiento de hechos específicos. Son formas y medios de tratar con los mismos conocimientos de lo universal y de las abstracciones específicas de un determinado campo del saber. Son, de modo general, elementos que deben memorizarse comprensiva. Tipos de reactivos. Acá se presentan 4 tipos de reactivos. El primero es un reactivo de comprensión, cuando concierne el aspecto más simple del entendimiento, que consiste en captar el sentido directo de una comunicación o de un fenómeno. Manifiesta el entendimiento de los conocimientos, así como lo que es la ordenación, el agrupar, el explicar, comparar, inferir o contrastar. Un reactivo de aplicación es distinto. Acá ya concierne a la interrelación de principios y generalizaciones con casos particulares o prácticos. Acá el estudiante utiliza métodos y procedimientos generalizados en situaciones particulares o concretas para resolver casos. De análisis. Implica la división de un todo en sus partes y de esas en relación con el conjunto. Comprende el análisis de elementos y descubrir las relaciones jerárquicas existentes entre ellas. Los reactivos de síntesis se refiere a la comprobación de la unión de los elementos que forman un todo y permite organizar, ordenar, combinar fragmentos, partes o elementos para formar un todo y establece un orden lógico que antes no estaba presente de manera clara. Estos 4 tipos de reactivos tienes que tenerlos en cuenta al momento de hacer un examen. Recuerda que estos reactivos deben tener un cierto porcentaje, debes establecer un cierto nivel. Como hemos visto, el primer campo, que era de comprensión, estos puede abarcar un cierto porcentaje del total de las preguntas, pueden ser un 20 a un 40%. De aplicación de repente entre un 30 y 40% también. Y las de análisis y síntesis que pueden variar pues entre un 10 a un 20% ya que son mucho más complejas. Ya hemos visto los 4 tipos de reactivos y ahora vamos a ver en qué consiste un multireactivo. Es un formato que permite evaluar diversos conocimientos y habilidades interrelacionados a partir de una situación o problema profesional específico. Puede incluir un texto, una tabla, un gráfico, un mapa o un dibujo, seguido por una serie de reactivos que deben ser contestados considerando la información presentada inicialmente. Quiere decir que en los multireactivos tú puedes evaluar conocimientos, habilidades o destrezas. Es decir, estos permiten evaluar los 3 aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tipos de preguntas se deben utilizar en los reactivos? Hay de respuesta no estructurada y de respuesta estructurada o ítems. Veamos las de respuesta no estructurada. Veamos por las preguntas cerradas. Las preguntas de carácter cerrado son aquellas cuya respuesta es única. Como ejemplo tenemos, escriba 3 funciones de la membrana celular. Pero estas preguntas no deben exceder el 40% del examen. Eso es lo recomendable. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas que demandan libertad para responder y exigen además de conocimientos una serie de habilidades de pensamiento de orden superior. Son de desarrollo, ensayo, casos o problemas. Un ejemplo, elabora un diagrama de flujo de los mecanismos de reforzamiento en el cerebro. Se enuncia con verbos como construir, diseñar, elaborar, demostrar. Vemos que son funciones de orden superior. Se sugiere evitar las preguntas basadas en opiniones, es decir, en qué piensas, en tu opinión, escribe todo lo que sabes de. Eso se trata de evitar. Y recuerda poner énfasis en la rectitud ortográfica, porque acá el alumno va a tener que enlazar ideas para dar respuesta a lo preguntado. Y ahora veamos las preguntas de respuesta estructurada o los ítems. Veamos.
1. De opción única. Se formula la pregunta en la cual se elige una respuesta de un conjunto de respuestas, donde solo una es la correcta. Un ejemplo: única fuente del derecho que subsistió durante el Imperio Romano. Están las 5 alternativas, donde una de ellas es la respuesta correcta y 4 de ellas son los distractores. Recuerden que los distractores tienen relación con lo que se está preguntando, pero no son la respuesta correcta. De opción múltiple. Se formula la pregunta en la cual se elige más de una respuesta de un conjunto de respuestas. Por ejemplo, dice, son derivados lácteos y hay 5 ítems. De estos 5 ítems, tienes que escoger cuál de ellos son derivados lácteos. Y luego nos vienen las alternativas, donde es la agrupación de los ítems entre los que son correctos y los que no son correctos. Entonces también tenemos 5 alternativas. Lo interesante siempre es llevarlo a alternativas, para que si trabajan con tecnología, pues pueden marcar una ficha de respuestas, y las fichas de respuestas son leídas por escáneres que determinan la nota y lo suben directamente al sistema, y así evitan la subjetividad de la persona que está evaluando, ¿no? Entonces hay que ir trabajando en esa función, porque en un futuro o de repente en algunas instituciones ya se están instalando estos métodos de calificación. También existe lo que son las preguntas de ordenamiento. Se exponen varios hechos, conceptos o cifras en desorden y el alumno tiene que darles un orden en base a un criterio preestablecido. Un ejemplo dice, las estaciones del año se dan en el siguiente orden y están las 4 estaciones. Y vemos que entre las alternativas nos muestran los distintos órdenes. Entonces, todo se está llevando a alternativas. ¿Verdaderas o falsas? Se proponen una serie de afirmaciones correctas e incorrectas sobre determinados temas. La tarea del alumno es diferenciar cuáles de ellas son verdaderas y cuáles son falsas. Acá nos dice que no debe exceder el 40% del examen. Y más que eso, si estás evaluando, trata de evitar este tipo de preguntas, salvo que no consideremos un 40%. Pondríamos realmente como un 10% o un 15% de estas respuestas. Es preferible las de respuesta única, las de respuesta múltiple, las de ordenamiento. Un ejemplo, coloque dentro del paréntesis verdadero o falso según corresponda. Dice, el día tiene 24 horas y se tiene que colocar verdadero o falso. Otra pregunta de respuesta estructurada son las preguntas de correlación. Acá se establecen 2 columnas, cuyos conceptos, ideas o símbolos se relacionan entre sí. La función del alumno es encontrar la relación entre ambas columnas. Un ejemplo, relaciona los siguientes columnas, conceptos con la utilidad o definición. Vemos en una columna los conceptos, atributos, valores, beneficios y marca, mientras que en la parte derecha, en la columna derecha, tenemos la utilidad o definición y tienen que ir relacionando. A esto le puedes agregar opciones en las alternativas con las respuestas correctas y también con distractores para que haya una alternativa que puedan marcar. Para completar ideas, se presenta un planteamiento incompleto y el alumno tiene que completar la idea con información que le dé coherencia y sentido. Un ejemplo, elija el par de palabras que completa correctamente la siguiente oración. El ejercicio, espacio, el agotamiento mental y, espacio, tono muscular, elija las palabras que completa correctamente el enunciado anterior. Entonces vemos que hay 4 alternativas y se tiene que escoger cuál es la pareja de palabras que completan correctamente esa oración. También hay preguntas de resolución de problemas. En una compañía de videojuegos se desea saber si el número promedio de juego en niños de 9 años es mayor a 20 minutos. Se observaron a 100 niños obteniendo los siguientes datos: n igual 100 y s igual 10. En base a las observaciones, determina las conclusiones del experimento utilizando un nivel de significancia del 0.05. Este es un problema estadístico y les da las 4 o 5 alternativas
y una de ellas es la correcta. Quiere decir que también la resolución de problemas puede ir a que pueda marcar una alternativa. Interpretación de tablas y figuras. Por ejemplo, interprete la figura donde nos muestra las causas de la discapacidad. Y la pregunta nos dice, de la imagen se deduce. Y hay 4 alternativas que pueden marcar. Entonces, como habíamos mencionado, los multireactivos permiten evaluar los distintos niveles del conocimiento, ya sea la comprensión, la síntesis, el análisis o la aplicación. Sugerencia para realizar las rúbricas. En la parte anterior habíamos visto cómo realizar las distintas preguntas que pueden ir en la rúbrica para evaluar los distintos niveles del conocimiento, ya sea el análisis, la comprensión, la síntesis, la aplicación. Pero recuerda que tú puedes evaluar lo que consideres necesario: una exposición, un trabajo de investigación, un ensayo, un caso clínico, una práctica, un desempeño. Todo es susceptible a una evaluación. Pero ¿qué criterio tienes que tomar en cuenta para elaborar una rúbrica y tratar de eliminar en la mayor parte posible la subjetividad? Tienes que aprender a particionar o segmentar en sus partes, pasos, procedimientos o características lo que quieres evaluar. Y a la parte final agregar una valoración. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a evaluar una exposición. Entonces, cuando hay una exposición, hay 2 partes que se presentan: las diapositivas y el expositor. Por ejemplo, si hace diseño y buen uso de imágenes, le colocas un puntaje. Por la calidad de la información que presenten las diapositivas, le colocas otro puntaje. Ahora del expositor. Si empezó puntual, tiene un puntaje. Si domina el tema, otro puntaje. Si tiene claridad y coherencia en la exposición, un puntaje. Y la resolución de preguntas, otro puntaje. Acá, como vemos, dice puntaje máximo. Quiere decir que te da el ítem que vas a calificar y que puedes colocar el puntaje máximo o algo menor de lo que se está estableciendo. Pero existen otras rúbricas donde tú realmente puedes colocar exactamente cuánto vale el acertar o no acertar, o acertar parcialmente en lo que está evaluando. Es decir, por ejemplo, si vas a evaluar un trabajo de investigación, el trabajo de investigación, lo primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dividir en sus partes. Un trabajo de investigación tiene un título, una introducción, un material y métodos, un resultado, una discusión, sus conclusiones y sus referencias bibliográficas. Primero, el título. Si el título tiene las variables del estudio y explica de manera correcta y concreta lo que se va a desarrollar, tiene un puntaje. Si el título explica de manera correcta, pero no hay una muy buena relación entre las variables, tiene otro puntaje. Y si el título no expresa claramente lo que se va a desarrollar, otro puntaje. Entonces, de esta manera, tú vas cerrando o delimitando exactamente el puntaje a colocar. Pero eso ya depende del docente. Tú defines si pones en base a puntaje máximos o si defines exactamente qué valores se tienen que colocar por cada parte de la evaluación que estás realizando.